El trabajo del profesor seguirá siendo muy importante no solamente en el aula, sino fuera del aula. Eso nos obliga a tener varias miradas al trabajo profesional. En esta unidad estamos buscando que ustedes sean capaces de diagnosticar las características institucionales, personales, familiares y sociales que influyen en la formación y en el logro de aprendizaje de los estudiantes de alguna institución educativa, escuela, colegio, universidad, etc. Y van a lograr elaborar un instrumento para el diagnóstico. Entonces, abordaremos el día de hoy las técnicas e instrumentos del diagnóstico situacional. Es semejante al trabajo de una persona que a través de varios instrumentos permite identificar una realidad. Habíamos establecido que sin diagnóstico no se puede hacer una adecuada gestión. Por eso que requerimos utilizar técnicas e instrumentos del diagnóstico situacional. La técnica es un procedimiento definido para obtener un resultado definido. La técnica me permite establecer pasos, secuencias para obtener información, procesarlas e interpretarlas. Y los instrumentos vienen a ser la materialización de la técnica. El instrumento es algo tangible, la técnica no. El instrumento se moldea en base al propósito que quiero obtener mediante la técnica. Entonces, para hacer el diagnóstico, tenemos que remitirnos, por supuesto, a las normas y también a los enfoques educativos, pedagógicos y de la gestión en general. Cuando hemos establecido la importancia del diagnóstico, habíamos dicho que se relaciona con el proyecto educativo institucional, con el PI. Por eso que para hacer el diagnóstico tenemos que tener varias miradas. Uno son los resultados del aprendizaje. Están aprendiendo los estudiantes, están progresando en su aprendizaje, están accediendo a la institución educativa. Esa es una primera mirada. Pero también hay que ver las condiciones de funcionamiento de la institución educativa. El uso del tiempo, el acompañamiento, la convivencia. Y finalmente hay que ver el entorno. Entonces, para hacer el diagnóstico requerimos recoger información cuantitativa y también cualitativa. La información cuantitativa va a aparecer casi siempre en documentos oficiales como el registro de asistencia, cuadro de horas, necesidades que provienen de los registros, de la evaluación, ¿no es cierto? El CCB, los registros en caso de incidencia de violencia escolar, los resultados del progreso de los estudiantes, las nóminas de matrícula, los resultados de los concursos, etcétera. Pero también recogemos evaluación cualitativa a través de las percepciones sobre el cumplimiento de la calendarización, sobre la asistencia de los profesores y estudiantes, sobre si la calidad de la programación curricular es la adecuada, sobre qué tanto resulta pertinente el acompañamiento, sobre el cumplimiento de las normas de convivencia, etc. Es decir, la información que recabamos puede tener estas dos grandes entradas, cuantitativa y cualitativa. Una de las estrategias para recuperar el diagnóstico es el enfoque territorial, entendiendo que un colegio se desenvuelve, se desarrolla en un ámbito determinado, con características geográficas, sociales, políticas, culturales propias. Requerimos tener un croquis parecido al que estamos observando, que nos va a permitir incorporar dentro de ella fortalezas, debilidades, amenazas, oportunidades, porque el territorio no es cualquier ámbito en el cual trabajamos. El territorio nos dice mucho el tipo de intervención educativa que vamos a tener. Este croquis no es un plano, no es un gráfico ya establecido en algunas herramientas como el Google Maps, sino es extraído a partir de un análisis de la realidad interna y externa de las personas que elaboran el diagnóstico. Al ver el croquis, me debo dar cuenta no solamente de los ambientes, los espacios, sino dentro de este territorio qué amenazas existen, qué fortalezas existen, cuáles son las zonas donde quedan los posibles lugares que yo puedo aprovechar para potencializar el trabajo, etc. Este territorio entonces es un referente para los aprendizajes. Uno no enseña en cualquier sitio, enseña en un contexto determinado.
y es allí que demanda un currículo pertinente, pero requiere hacer una herramienta que es el enfoque territorial. Me va a permitir gestionar también adecuadamente a la institución porque tendré que distinguir si es primaria, secundaria, superior, zona rural, pueblo joven, distrito populoso, etcétera. Y me va a permitir también articular con las demás políticas del Estado, porque la institución educativa no es un centro único, sino también en el ámbito geográfico convergen el municipio, el centro de salud, las organizaciones políticas, los grupos culturales, las iglesias, etc. Otra herramienta es el análisis documental, que es de varios documentos, entre ellos, por ejemplo, la evaluación censal de estudiantes, que permite presentar información sobre unas evaluaciones, qué rendimiento tienen, en qué nivel se encuentran y qué características me permiten a partir de allí extraer para el diagnóstico. Entonces, la evaluación censal hay que hacer una adecuada lectura, ¿no? en cómo han rendido los estudiantes en algunas áreas de la educación primaria o secundaria, están en inicio, están en proceso, qué han logrado, qué no han logrado. Felizmente, la unidad de medición de la calidad brinda esta información a los colegios, a los padres y a la dirección como profesores para que se convierta en una herramienta de diagnóstico rápido de logro de aprendizajes. También sirven las actas de evaluación, porque allí van a haber notas, van a haber calificativos, van a haber apreciaciones cualitativas o cuantitativas del rendimiento de los estudiantes por grado. Nos permite identificar, están incrementando su aprendizaje, hay decrecimiento, hay estabilidad, hay estudiantes retirados, cuántos trasladados, qué áreas son las que tienen más dificultades, etc. El acta es un instrumento potente para el diagnóstico. También podemos aplicar cuestionarios o inventarios tipo test, donde haya preguntas abiertas, cerradas, que recojan la opinión, los puntos de vista, pero hay que elaborarlos de la mejor manera para que realmente la información sea veraz y nos pueda servir para el diagnóstico. Las entrevistas, en cambio, recogen la subjetividad, pueden ser grabadas y puedo incluso, a partir de la entrevista, hacer repreguntas y establecer qué dijeron, en qué tono lo dijeron, quién lo dijo, y todo eso, por supuesto, tendrá que ser adecuadamente interpretado. También se utiliza una técnica llamada el FODA o el DOFA, que combina a nivel interno y a nivel externo aspectos positivos como aspectos negativos. El FODA es una poderosa herramienta bien elaborada para tener un rápido diagnóstico de cómo se encuentra una institución, pero hay que tener cuidado con este análisis, porque mientras para uno puede ser una fortaleza, para otros es una debilidad. Para unos puede ser una amenaza, para otros puede ser una oportunidad. Va a depender mucho de la mirada, de la posición que tenga el que elabore el diagnóstico, pero resulta bien llevado una potente técnica para el diagnóstico. Además se encuentra el árbol de problemas, que es una estrategia del marco lógico en la que a partir de un problema o una situación se establecen las consecuencias y las causas. Bien elaborado, bien diseñado, rápidamente puede identificar qué causas están ocasionando un resultado y en consecuencia intervenir sobre las causas. Este árbol de problemas no se hace de toda la institución, sino a partir de un listado de problemas priorizados que permiten ver por dónde está la explicación de algunos factores. Las causas tendrán sus causas y se hará todo un análisis muy importante que permitirá también una excelente intervención en la gestión educativa. También hay que usar las fuentes virtuales que existen a través del Ministerio de Educación como Scale, como información que vienen de los censos educativos, tanto de las cantidades de estudiantes matriculados como resultados del aprendizaje. En esta estadística se brinda una información libre para cualquier departamento, provincia, distrito del Perú y uno puede tener información acopiada en una base de datos. Adicionalmente, el INI también tiene información o hay información que proviene de tesis, investigaciones o de ONGs que trabajan en el tema educativo. Lo clave está en interpretar la información, no tanto en acopiar muchos datos, mucha estadística, sino en saber leer, inferir conclusiones básicas. Por ello que se usa algunas plantillas, como la que estamos viendo, en la que se puede apreciar, por ejemplo, los resultados del aprendizaje en la evaluación censal de estudiantes. Es decir,
A partir de una pregunta clave, puedo analizar los gráficos, qué problemas se han presentado y cuáles son sus causas. Es decir, esta plantilla me ayuda a inferir algunas conclusiones de la ESI. También puedo usar esta otra plantilla, por ejemplo, sobre las actas. A partir de una pregunta de cuáles han sido los resultados en las actas de evaluación, puedo hacer un análisis diverso sobre el nivel de logro destacado, el logro previsto, etcétera, estableciendo los problemas y las causas asociadas con el rendimiento de los estudiantes en un periodo lectivo. Podría usar esta otra plantilla en la que se presentan los resultados de la eficiencia interna. Estamos hablando si los estudiantes se han mantenido, han disminuido, cómo están las metas de atención. Los estudiantes siguen siendo lo mismo, se han incrementado, ¿no? En realidad, el propósito es que todos los colegios aumenten su población. Va a depender de la calidad, de la pertinencia y otros factores asociados con la eficiencia del sistema educativo. Esta tabla también relaciona problemas y causas que explican por qué razón tenemos la realidad que se presenta. Por otro lado, se puede evaluar el funcionamiento, los procesos de la acción educativa. Por ejemplo, aspectos como la dirección y el liderazgo. Hay planes estratégicos, se planifica, cómo se está gestionando las relaciones interinstitucionales. Se está haciendo una evaluación de la gestión, quiénes participan, dónde queda ese informe, para qué sirve, se está cumpliendo. Podría ser una buena forma de evaluar el funcionamiento también, analizar el desarrollo pedagógico y la convivencia, cómo se está haciendo la matrícula, cómo se están preparando las gestiones para un buen año escolar, cómo está el trabajo del desempeño docente, etcétera, ¿no? Como también elementos del soporte pedagógico, que es la parte de la administración de bienes, recursos, la infraestructura, servicios básicos, el uso de los ambientes, el uso del presupuesto económico. Una evaluación del diagnóstico también nos dirá en mayor detalle aspecto por aspecto. Por ejemplo, el proceso de dirección y liderazgo. Habrá preguntas más específicas y habrá también causas mucho más detalladas. En otras palabras, tendremos matrices o tablas en que luego de haber acopiado información, las voy a presentar y las voy a sistematizar. Estas tablas de estos formatos se llenan, se trabajan de manera colaborativa y al final me permite tener una información, un diagnóstico clave, pertinente del trabajo que estamos haciendo. Aquí estamos viendo, por ejemplo, los factores externos del entorno, cuáles son los riesgos, potencialidades y cuáles son los actores del entorno. Es decir, toda la información que hemos recabado a través de las técnicas e instrumentos del diagnóstico, los vamos a ir trasladando a una tabla, a una matriz y ponemos los más resaltantes. Un buen diagnóstico no es el que tiene más hojas. Un buen diagnóstico no es el que han intervenido más personas, sino es el que sirve para entender, comprender cuáles son las características del aprendizaje donde trabajamos, lo que llaman el aprendizaje situado. Entonces, este cuadro resumen nos dirá en pocas palabras de qué se trata, cómo está, cuáles son los resultados de todas las estrategias, técnicas e instrumentos que hemos aplicado para el diagnóstico. Por supuesto que hay que plasmarlo en un documento, hay que compartirlo, hay que socializarlo y lo fundamental que hay que utilizar el diagnóstico, porque sin este diagnóstico la gestión educativa no caminaría de la mejor manera.